Hola querido amigo, querido hermano que nos ves por este medio, por este canal de YouTube. Somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua y soy el pastor Francisco Fernández. Quiero compartirte una palabra que va a refrescar tu vida. Aliméntate de Dios. ¿De qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de ese alimento que permanece para siempre, que es la palabra de Dios? Pues en una oportunidad el Señor Jesús encontró que estaba rodeado de una gran multitud con sus discípulos y no tenía cómo alimentarlos, y le pregunta a sus discípulos desafiándolo: ¿con qué vamos a alimentar a estas personas? Resulta que por allí dijeron que iban a ir a otro pueblo a comprar comida, pero luego resultó que había un chico que tenía 5 panes y 2 peces. El Señor Jesús oró por esos 5 panes y 2 peces, se multiplicaron y comió una gran multitud. Hoy en día vemos la miseria en cuanto a alimento que hay a nivel mundial. Es un problema que se ha profundizado, es un problema que ha acabado con vidas. Vemos videos a veces en las redes sociales deprimentes, personas que mueren en países como el África, en países de mucha pobreza, y nos causa mucha tristeza. Pero es una realidad palpable, el hambre, cómo ha llegado y se ha expandido a través de todas las naciones. El Señor Jesús suplió esa necesidad básica del hombre en ese momento. Y los judíos, de manera confundida, buscaron que el Señor Jesucristo les siguiera supliendo ese pan, así como lo hizo en una oportunidad nuestro Dios soberano con el pueblo de Israel, donde le suplió del maná, de ese alimento que descendía del cielo por 40 años que estuvieron en el desierto. Yo quiero invitarte a que busques en la palabra el libro de Juan capítulo 6, verso 41 al 59. La palabra de Dios, oramos al Padre para que ese Espíritu Santo de Dios nos revele, nos conforte, abra nuestro entendimiento y que podamos hoy disfrutar una palabra fresca a nuestra alma. Dice Juan capítulo 6, verso 41 al 59. Así dice su palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y descendían y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Qué palabra tan hermosa. Vemos que esta gran discusión resulta de ese gran milagro que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, hizo al convertir esos 5 panes y 2 peces en una gran cantidad de comida para suplir esa necesidad. Los judíos siguieron, se maravillaron de ver ese milagro y buscaban a Jesús porque había alimentado a tantas personas y quería que siguiera satisfaciendo esa necesidad. Pero Jesús, en su hermosa sabiduría, en esa sabiduría de lo alto que viene del Padre, les responde y los exhorta, los amonesta
diciéndole que no busquen ese alimento físico, sino que busquen el alimento que da vida eterna, afirmando él mismo ser el pan que descendió del cielo. Estas palabras suenan hermosas para nuestros oídos cuando hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pero no así para los judíos. Los judíos, eso para ellos era una ofensa porque ellos eran contrarios por siglo al consumo de sangre. Eso era una ofensa. Un judío tenía que desangrar bien ese animal para poder consumirlo, y entonces le hacen esa pregunta. Se hacen esa pregunta y dice, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Era para ellos repugnante, era una situación incómoda para esos judíos. No así para nosotros. Nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, podemos comprender de que esas palabras fueron hermosas. Comer la carne y beber la sangre de nuestro Señor Jesús. Eso que esté internalizado en nuestras vidas. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando comemos la carne y bebemos la sangre de nuestro Señor Jesús, estamos internalizando su muerte en la cruz. Estamos viviendo, la palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Es decir, que lo que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, hemos sido redimidos y hemos experimentado la muerte juntamente con Cristo. Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Qué maravillosas palabras. Sencillamente se trata de una interpretación literaria errónea por parte de los judíos. Y quiero compartirte dos aspectos muy importantes. Uno, ¿qué implica comer la carne y beber la sangre de Cristo? El versículo 53 de lo que acabamos de leer dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces es interesante lo que se nos está planteando en este pasaje. Es maravilloso lo que el Señor Jesús nos está dando a entender. Jesús nos muestra esa inminente necesidad que tiene el hombre de recibir su vida en su vida, de alimentarse de su carne, de beber su sangre, de internalizar el sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz. Y cuando te hablo de comer su carne y beber su sangre, no tiene nada que ver con esa cena del Señor, con ese momento de comunión, con ese momento donde comparte la iglesia el pan y la sangre de Cristo, a través de esos símbolos, a través de ese memorial que podemos compartir como hermanos. No, porque sencillamente si fuese así, aquel delincuente que estaba al lado de Jesús, que murió, no hubiese ido de una vez al paraíso. El hecho, la Santa Cena, no te brinda perdón de pecados. Pero en este momento, para no entrar en ese otro tema, quiero compartirte de qué te estás alimentando. ¿Te estás alimentando del cuerpo y de la sangre de Cristo? Pues, ¿qué implica comer la carne y la sangre? Esto implica entonces que es una necesidad esencial para poder vivir nuestra vida diaria. Cuando internalizamos esa palabra que el Señor nos da, el pan de vida, ese pan que nos da vida eterna, podemos hacerlo una realidad en nuestra vida diaria. El no tener su vida es preservar la nuestra. Podríamos preservarla hasta cierto tiempo, pero un día podemos perderla y no conocer al dador de la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y te resalto, y la vida. Y nadie va al Padre, nadie tiene vida eterna si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. El comer su carne y beber su sangre, entonces significa una vida real de Cristo en nuestras vidas. El versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Comparar con los versículos 69 nos trae una gran reflexión de este mismo capítulo. En el mismo versículo 69, 66 al 69, dice que después que él dijo esas palabras tan duras, esas palabras de vida eterna, dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, que Pedro había comprendido lo profundo, lo importante, la gran necesidad que era poder experimentar esas palabras tan sabias, tan sobrenaturales que nuestro Señor Jesús decía, de comer su carne y beber su sangre. Esa es la verdadera comida y la verdadera bebida que tienes que experimentar en tu vida. Esta es la vida que Dios tiene reservada para sus hijos. Esta es la vida para que todo aquel que confíe en el Señor Jesucristo tenga vida eterna. Y hay un segundo aspecto que te quiero compartir, y es el comer su carne y beber su sangre nos une a nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 56 al 58 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. La carne que nos ofrece comer nuestro Señor Jesucristo es su mismo cuerpo, el cual fue entregado en la muerte en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y la sangre que nos da de beber es su sangre que fue derramada para limpiarnos de todo pecado. Es maravilloso. Por tanto, comer su carne y beber su sangre es una figura metafórica que nos sugiere poner nuestra fe en Él, en su sacrificio, el cual nos perdona todos nuestros pecados y nos da vida eterna. El mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado por Satanás, cuando le dijo que si era el Hijo de Dios, que convirtiera esas piedras en pan, y el Señor Jesucristo le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es maravilloso. Su cuerpo sacrificado, su sangre derramada, fue el medio por el cual conquistó la muerte, y hoy no solo ofrece perdonar nuestros pecados, sino ofrece resucitarnos y darnos vida eterna. Eso quiere decir, amado creyente, amado amigo, que el Señor nos brinda una vida inmortal. La vida de la persona sin Cristo es una vida efímera, es una vida que tiene un final. Pero los que creemos en Cristo, creemos que resucitaremos como Él resucitó y que viviremos eternamente en su gloria. Es maravilloso. Los judíos del Antiguo Testamento comieron el maná por 40 años, pero todos murieron. Este pan promete darnos vida eterna. El pan que comieron ese pueblo de Dios, al otro día tenían necesidad. Pero Dios dice que cuando comas ese pan, no tendrás más hambre, sino que serás saciado y serás lleno de su Espíritu Santo. Comerlo cada día. Este pan solo necesita comerlo creyendo que estamos experimentando la muerte y la resurrección de Cristo. Ese gran sacrificio donde entregó su cuerpo y derramó su sangre por nuestras vidas. Quiero concluirte esta palabra, amado creyente, amado amigo, sin perder la oportunidad de decirte que debes alimentarte de Jesús como el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es el único que puede saciar tu hambre espiritual. Jesús es el único que puede llenar el vacío que hay en tu corazón hoy en día. Así que yo te animo a que le recibas dentro de ti y que lo conviertas en una parte de ti mismo, que te ayude y te sustente, que te supla cada necesidad de tu vida, que nutra tu vida, que se convierta todo ello en el resultado de tu fe. Cree en sus promesas. Él te dará todo lo necesario para vivir. Yo quiero invitarte a que puedas contactarnos, puedes hacernos tu petición de oración, puedes manifestar tu deseo de que oremos por ti, alguna necesidad. Aquí estamos para servirte en el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Quiero, antes de terminar, orar contigo y decirle: Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nosotros.
Gracias porque entregó su cuerpo y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Gracias, amado Jesús. Si en tu casa, en tu lugar, has recibido la sangre y el cuerpo de Cristo, entrégale tu vida. Y a partir de este momento estoy seguro que el vacío que hay en tu corazón, Dios solo te lo va a llenar. Dios te bendiga.